Que el Señor les bendiga, ¿no? Estamos en la lucha, amén. Estamos en la lucha. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios Santo, te rogamos tu misericordia, Señor, para poder seguir extrayendo, Señor, de este texto y de lo que tú has permitido quedase revelado hasta hoy, esta enseñanza, Señor, para nuestra vida. Pero tú sabes, Padre Santo, que a veces, Señor, somos tan racionales, somos tan lógicos, Señor, que aprendemos conceptos, definiciones, pero nos cuesta tanto, Señor, poder enlazarlas o enlazar esos conceptos con nuestra propia vida, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Tu palabra dice que nuestra fe se fortalece, Señor, por la lectura de tu palabra, por el oír tu palabra, Señor. Y en esta mañana, Padre Santo, tú sabías quiénes íbamos a estar escuchando y leyendo esta palabra. Y Señor bendito, te rogamos misericordia, Señor, porque, Santo Dios, queremos saber y conocer más. A veces, Señor, tú sabes, en nuestra fragilidad, la confusión, Señor, llega a nuestra vida, Señor, y ante la dificultad, ante la crisis, Señor, ante la incertidumbre, Padre Santo, Señor, expresamos nuestra pequeñez, nuestra indefensión, Señor, y en esos momentos reconocemos que te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces realmente cada intención, cada motivación y cada prioridad que hay en cada corazón que en este momento, Señor, escucha esta palabra. Señor, por eso, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo de tu amor y de tu gracia, ayúdanos. Ayúdanos, ten misericordia, Padre mío. Bendito sea tu nombre y que nada ni nadie, Señor, estorbe, moleste, dificulte, obstruya, Señor. Amado Dios, este espacio en que tu Espíritu Santo, Señor, trae a nuestro corazón tus verdades, tu palabra, Señor, que fortalece, que transforma, que salva, que sana, Señor, nuestras heridas del alma, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos, Señor, creyendo, Padre mío, porque es promesa tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, quise detenerme un poquito más en este pasaje. Si ustedes se recuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando in extenso del poder de Dios, ¿no? Vimos cómo este poder de Dios se manifiesta y requiere la debilidad del creyente. Y veíamos, ¿verdad?, que ese poder de Dios obra de manera, el concepto que está puesto ahí es un poder portentoso, ¿verdad? Es el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, pero que está dispuesto por el Señor, por Dios, para nuestra vida, sí y solo sí, ¿verdad? Hay un corazón que lo anhela, hay un corazón rendido, un corazón quebrantado, en el fondo, ¿verdad?, un corazón débil. Débil desde la perspectiva humana. Y que era el caso de Pablo, ¿no? Porque si usted revisa los versículos, ¿verdad?, anteriores y posteriores, esas palabras de Dios fueron dichas al apóstol Pablo, ¿verdad?, porque él enfrentaba una crisis, una enfermedad en su cuerpo, ¿no? 3 veces le había pedido a Dios que lo sanara. Y como hablamos el domingo pasado, Pablo era un hombre poderoso en obras y en la palabra de Dios. Era un hombre que había sido apartado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Tanto es así, no sé si usted recuerda, que vimos un pasaje en el libro de los Hechos en que las ropas del apóstol eran llevadas a los enfermos, ¿verdad?, a donde él no iba, y los enfermos sanaban y los endemoniados eran liberados. Es decir, sobre ese hombre reposaba el poder de Dios. Pero en su misericordia, ¿verdad?, Dios permitió que él tuviese esta enfermedad, que muy probablemente se originó el día en que él se encontró con Jesús, ¿verdad?, cuando iba camino a Damasco,
y quedó ciego por 3 días. Por ahí, por el texto, algunos que leímos en Gálatas, pareciera ser que su problema eran los ojos, y eso le daba a él un aspecto bastante desagradable, y seguramente había dolor, ¿verdad?, en él, y Dios no le quiso sanar, ¿no? Dios no le quiso sanar, y le dijo: confórmate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Y eso fue lo que analizamos, ¿no? Cómo este concepto de debilidad hoy día es tan indeseado, porque precisamente nuestra sociedad y nuestra cultura lo que no quiere es la debilidad. Todo propicia, todo está orientado, ¿verdad?, hacia precisamente lo que es fuerte, la fortaleza, ¿verdad?, aquello que predomina, aquello que domina. Pero el concepto de debilidad, ¿verdad?, no está presente. Sin embargo, ¿verdad?, en la lógica del reino de Dios, en la lógica de la obra de Dios, este poder de Dios, ¿verdad?, está dispuesto para los débiles. Como decía el Salmo 8, de la boca de los que maman, fundaste la fortaleza. De la boca de los que maman, fundaste la fortaleza, ¿no? Y vimos también en 1 Corintios capítulo 2, cuando Pablo aborda a la iglesia de Corinto, de que Dios elige a los débiles, a los menospreciados, ¿a quién más? A los viles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de Él y porque Él no quiere que nadie se jacte en su presencia. Pues bien, hoy día quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, este pasaje, pero detenerme un poquito ahora en la primera parte, ¿no? Bástate de mi gracia. Ya no hablar tanto del poder de Dios o de este concepto de fragilidad o de debilidad, sino que tratar de entender qué quiso decirle Dios a Pablo cuando le dice: confórmate con mi gracia, ¿no? La palabra gracia generalmente la traducimos como un regalo, un favor, un don, ¿verdad?, no merecido. Pero yo revisé algunos pequeños apuntes, ¿verdad? Y la palabra gracia, que es en griego charis, significa favor, benevolencia, beneficio. Y esta palabra, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, al Nuevo, de manera histórica, ¿verdad?, incluso dinámica, se entiende como la superación, la palabra gracia, la superación de la distancia que existe entre los poderosos y los débiles, ¿no? Donde precisamente la iniciativa para acercarse, ¿verdad?, nace en el poderoso. Eso es un poco gracia, ¿no? Es decir, este poderoso se acerca al débil por propia decisión, pero precisamente lo hace porque el más débil se lo pide, ¿no? Eso es en términos genéricos lo que es gracia. Es decir, es una manifestación de este poderoso que se acerca, ¿no?, y le brinda su benevolencia, le brinda su afecto, le brinda su cariño, su condescendencia. Hay varios pasajes en la Biblia, ¿verdad?, donde aparece precisamente este concepto de gracia. Por ejemplo, si usted abre su Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 21, ¿no?, ahí encuentra un poco este concepto. Éxodo 3, 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Ahí está hablando Dios a Moisés, ¿no?, cuando está hablando de la liberación de su pueblo. En el capítulo 11 de Éxodo, versículo 3, aparece también este concepto. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios, ¿verdad? Y Jehová Dios dio gracia, ¿no? También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dio gracia. Es decir, el pueblo encontró benevolencia, favor, ¿verdad?, beneficio al momento de salir de su cautiverio. Encontramos también en la vida de José esta expresión. Si usted va al Génesis, por ejemplo, en el capítulo 39 de Génesis, versículos 4, aparece también este término. Dice: y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él hizo mayordomo, y él le hizo mayordomo de su casa
y entregó en su poder todo lo que tenía. Y el versículo 21 del mismo capítulo 39 de Génesis dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aparece Dios también, ¿verdad?, propiciando esta gracia. En el fondo, esta cercanía, esta benevolencia, este beneficio, ¿no? Gracia. Y es un poco el sentido, ¿verdad?, de este texto que estamos analizando en la vida de Pablo. Confórmate con mi benevolencia, confórmate con mi beneficio, confórmate con mi aprecio, confórmate con mi... Es un acercamiento, ¿no? Confórmate con que yo, ¿verdad?, estoy contigo. Eso es lo que, en definitiva, Dios le dice a Pablo. Cuando él dice: Señor, sáname. No te voy a sanar. Para ti es suficiente, ¿verdad?, que yo esté contigo. Para ti es suficiente que yo te acompañe. Para ti es suficiente que yo te extienda mi favor, mi beneficio. ¿No? Confórmate con eso. Porque además, ¿verdad?, en esas condiciones que tú estás, cuando tú eres débil, ¿verdad?, yo puedo manifestar mi poder en ti. Suena fuerte, ¿sí, no? Suena incluso cruel, suena, ¿verdad? Porque Pablo, ¿verdad?, está soportando precisamente eso. Pero hay un elemento que también tenemos que considerar, queridos, ¿verdad? Primero que nada, Pablo era un hombre escogido por Dios. No estamos hablando, ¿verdad?, de una condición que aparece en la vida de cualquier hombre, sino que derechamente Pablo era un hombre escogido por Dios. Había un propósito por el cual Dios lo había llamado. Si usted revisa, ¿verdad?, el libro de los Hechos, acompáñeme por favor al libro de los Hechos. Cuando Pablo, ¿verdad?, se encuentra con el Señor, capítulo 9 de Hechos. Versículo 15. Hechos 9:15. El Señor le dijo, está hablando con Ananías, ¿no?, un discípulo que fue el que Dios envió a orar por Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No era un cualquiera, era una persona escogida, donde reposaba en él el propósito de Dios, conforme al plan de Dios. Y esto va ayudándonos a entender, ¿verdad?, la condición de sufrimiento de Pablo. Había un propósito en la vida de este hombre, un propósito que se insertaba en un plan de Dios. Pero tenemos otros casos en la Biblia, ¿verdad?, que se nos relata precisamente algunos hombres, ¿verdad?, escogidos de Dios y que deben soportar el sufrimiento. Usted, ya que hemos visto algunos pasajes de Génesis, se recordará de José. José también fue un hombre que fue escogido, ¿verdad? Incluso José, fíjense que soportó la traición de sus hermanos, es decir, él soportó la acción de terceros, porque ni siquiera él fue, ¿verdad?, culpable, pero él soportó la acción de terceros hasta tal punto, ¿verdad?, que eso le significó vivir la traición de sus hermanos, y él fue, ¿verdad?, vendido como esclavo. Y también vivió una etapa de sufrimiento profundo. Tanto es así que si usted revisa, por ejemplo, Génesis capítulo 42, versículo 9, fue tanto, ¿verdad?, su sufrimiento fíjense, 42, versículo 9. Perdón. Génesis 41, versículo 51. Génesis 41, 51.
Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Fíjense que el nombre de sus dos hijos, Efraín y Manasés, refleja, ¿verdad?, el hondo sufrimiento de este hombre que vivió la traición de sus hermanos. Pero también había un propósito de Dios para la vida de José. Y fue tanto así que cuando él se encuentra con sus hermanos, fíjense en el capítulo 42, versículo 9, en ese momento, ¿verdad?, José se acuerda de los sueños que él tenía, que él había tenido. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Fue precisamente cuando él recordó esos sueños que provocaban la ira de sus hermanos. Pero miren el capítulo 45, versículo 8 de Génesis. Cuando él finalmente se revela a sus hermanos: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y en el capítulo 50, ¿verdad?, el último capítulo de Génesis, en el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí. Está hablando José de nuevo con sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí aparece de nuevo el propósito de Dios en la vida de José, un hombre que tuvo que sufrir las consecuencias de decisiones de terceros, que en este caso eran sus hermanos, que lo traicionan y que le provocan durante 13 años, ¿verdad?, porque fue a los 17 años, durante 13 años un sufrimiento, ¿verdad?, insufrible. Tanto es así que a sus propios hijos, ¿verdad?, los nombres de sus hijos reflejaban el dolor que él había sentido. Pero ya, ¿verdad?, al final de sus días, él logra entender que había un propósito en su vida. Y que por esa razón, ¿verdad?, Dios estaba permitiendo el sufrimiento en su vida. Y tenemos otro caso de alguien que ustedes conocen, nuestro propio Señor Jesucristo. Si usted abre su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 14. Versículos 32 en adelante. Marcos 14, del 32 en adelante, hasta el 36. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Este mismo relato, ¿verdad?, en Lucas capítulo 22, versículo 42, aparece la oración de Jesús y Lucas lo relata así: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, estoy leyendo Lucas 22, 44, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús mismo
Jesús mismo en esa hora, ¿verdad?, estaba soportando el sufrimiento y en su condición humana, ¿verdad?, perfectamente humana, Él rogaba y oraba y le decía a Dios, si es posible, pasa de mí, si es posible. Pero todos sabemos que Jesús tenía un propósito. Ahora, yo de alguna forma he querido compartir con ustedes la vida de Pablo, la vida de José, la vida de Jesús, ¿verdad? Cada uno de ellos escogidos, en el caso de Jesús, el propio Hijo de Dios, con un propósito y un plan para cada uno de ellos, que en ese momento, ¿verdad?, de sus vidas, soportaron el sufrimiento. Por consiguiente, queridos, cuando nos acercamos a ese diálogo que tiene Dios con Pablo y le dice, confórmate con mi gracia, o lo que tú necesitas solo es mi gracia, y nos acordamos del contexto, ¿verdad?, de que es un hombre amado, escogido, donde el poder de Dios se ha manifestado, donde hay un testimonio de vida, ¿verdad?, de la presencia de Dios en la vida de ese hombre, uno ya tiene que tener mucho más cuidado para emitir un juicio, ¿verdad?, superficial, ¿verdad?, impulsivo, de pensar que Dios es injusto. Porque de alguna forma, ¿verdad?, hay una permisividad de Dios en la vida de estas personas, de estos hombres, de Jesucristo, su Hijo, porque hay un plan, porque hay un propósito. Entonces, por consiguiente, cuando Dios le dice, confórmate con mi gracia, mi poder se perfecciona, ¿verdad?, de alguna forma uno va entendiendo, ¿verdad?, que ese hombre está viviendo ese proceso complejo, difícil, que no es ajeno a Dios, que hay una presencia de Dios, que hay una benevolencia y un favor de Dios, porque hay un plan y un propósito de Dios. Y que no es, ¿verdad?, algo maquiavélico de parte de Dios, algo abusador, algo cruel de Dios, porque el compromiso de Él es acompañarlo, ¿verdad?, es ser el benefactor, el beneficiario, el estar presente, ¿verdad?, con su hombre, con su siervo, con su hijo, en el sufrimiento. Y fíjense que esta idea, ¿verdad?, la toma el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, ¿verdad? Aquí encontramos el propósito de Pablo, ¿verdad?, en la vida de él. Ese propósito que Dios le había dado era predicar el evangelio a los gentiles. El propósito de José, ¿verdad?, fue proveer alimento para la familia y que se gestara el pueblo de Israel, ¿verdad?, ese pueblo que al cabo de 430 años salió, ¿verdad?, al desierto hacia la tierra prometida. Pero miren el propósito de Jesús. Y aquí en Hebreos, capítulo 2, versículos 9 y 10, lo voy a leer en la versión NBI. Dice, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra, por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Aparece en este capítulo, ¿verdad?, 2 de Hebreos, el propósito del sufrimiento de Jesús. Y ese propósito, ¿verdad?, que le hizo experimentar la muerte, fue a propósito del beneficio que iban a recibir muchos. Versículo 10, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Miren lo que dice Hebreos 5, un poquito más adelante, versículo 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo,
mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Estamos viendo, ¿verdad?, a este Dios maravilloso que no hace ni permite el sufrimiento de los suyos, porque ese es el contexto. No estamos hablando del sufrimiento que hoy día experimenta el mundo. Porque ese sufrimiento que experimenta el mundo, ¿verdad?, está motivado en la rebelión, está motivado en la incredulidad, está motivado en el egoísmo del hombre, en la sensualidad y en la violencia del hombre que rechaza a Dios, que no quiere nada de Dios y que no conoce a Dios. Sino que estamos hablando de estos episodios en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios, cuando nos alcanza, ¿verdad?, el sufrimiento y no podemos entender por qué lo estamos experimentando y pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero no es así. Lo que de alguna forma estoy tratando de compartirles a través de la Biblia es que este sufrimiento, ¿verdad?, está dispuesto de alguna forma, y Dios lo permite, porque hay un plan, hay un propósito. Por eso que el Salmo 138, versículo 8, de alguna forma engloba, ¿verdad?, este plan y este propósito de Dios para lo suyo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y en el caso de Pablo, en el caso de José, en el caso, ¿verdad?, de Jesús, está plasmado el propósito y el plan de Dios. Si pensamos en los apóstoles, en los discípulos, hay un propósito de Dios. No es que Él permita, no es que de alguna forma Él se desentienda, sino que hay un proceso, hay un plan para los suyos. Es un Dios de propósito. No es el Dios ausente, es el Dios, ¿verdad?, que ha planificado y ordenado, y con los suyos Él tiene un plan. Y muchas veces estos procesos de vida que son tan complejos y tan difíciles, van perfeccionando en nosotros. Miren, y lo dice Pedro, si usted abre su Biblia, queridos, vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 9. Primera de Pedro 1, 4 al 9, lo voy a leer en la NBI también. Y aquí encontramos, ¿verdad?, una joya que nos permite comprender estas etapas de nuestra vida que muchas veces son tan inciertas, son tan complejas y difíciles. Miren, Primera de Pedro 1, del 4 al 9, dice: y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y mire el versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Fíjense que estos versículos ligan, enlazan la prueba y el sufrimiento con la fe. En otras palabras, ¿verdad?, el apóstol Pedro, ¿verdad?, señala que así como el oro es purificado en un crisol y sometido a altísimas temperaturas, está ahí en el boletín, ¿no? Ahí hay un crisol que está puesto en el fuego para purificarlo. De esa forma, dice el apóstol, ¿verdad?, que nuestra fe es puesta a prueba en el sufrimiento. ¿Y por qué?
Porque hay un propósito de Dios en ello. ¿Y cuál es el propósito? Que nuestra fe permanezca hasta que se manifieste y se revele Jesucristo cuando Él regrese. Porque alguna vez este mismo Jesús dijo, y cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por consiguiente, muchas veces estos episodios de crisis, estos episodios de sufrimiento, tienen como propósito fortalecer nuestra fe. Tienen como propósito depender de nuestro Dios, de su gracia. Bástate de mi gracia. Porque ese poder de Dios que se manifiesta en nosotros va consolidando y fortaleciendo nuestra fe. No es agradable, queridos. Pero tampoco, ¿verdad?, es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Por eso que el llamado que Dios nos hace es a tener paciencia, a perseverar. Y Jesús, en su dolor, ahí en Getsemaní, por supuesto que entendía esto. Y fíjense la gracia y la misericordia de Dios al revelarnos la crisis de Jesús, al revelarnos la lucha de Jesús. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y aquí aflora, ¿verdad?, esta relación. Por eso que esto no es para todos. Aquí aflora esta relación de padre y de hijo. Confía en mí. Confía en mí. Yo no te he dejado. Yo estoy a tu lado. Yo sé cómo te sientes. Pero hay un propósito. Hay una razón. Yo sé lo que es mejor para ti. No es lo que tú crees. Lo que te pido es que tengas paciencia. Lo que te pido es que tengas paciencia. Por eso que cuando analizamos, ¿verdad?, las crisis de estas tres personas, incluido al Hijo de Dios, Jesús, vemos la crisis, ¿verdad?, absolutamente descarnada. Pasa de mí esta copa. Le he pedido 3 veces a Dios que me sane. Pero lo que se revela en la palabra es el propósito, que muchas veces, como en el caso de José, no se entiende sino hasta años después. José a los 17 años tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Cuando las estrellas, ¿verdad?, se inclinaban ante el sol. ¿Se acuerdan o no? Ese es uno de los sueños. Y los hermanos se enojaron porque ellos creyeron que ese sueño significaba que ellos, los hermanos, iban a reverenciar a José. ¿Y qué te has imaginado tú? Porque además lo odiaban. ¿Qué te has imaginado tú? Soy... etcétera, etcétera, etcétera. Así que nosotros nos vamos a arrodillar delante tuyo. Cuando tuvieron la oportunidad lo traicionaron. Pues bien, cuando pasaron 13 años y José tenía 30 y se encontraba en la corte del faraón, aparecieron sus hermanos. Él los reconoció, pero ellos no a él. Dice la Biblia que lloró. Y lo que vino a su mente, ¿verdad?, es el sueño que Dios le había dado. Y recién después de 13 años él entendió por qué estaba en Egipto, a pesar de que a sus hijos les había nombrado, ¿verdad?, para de alguna forma expresar el dolor, el sufrimiento que le significó esa experiencia. Pero Dios no lo había dejado. Y fíjense, queridos hermanos, que esta historia a mí me apasiona, porque todo el plan de Dios y todo el propósito de Dios descansaba en ese muchacho, en ese joven. Y cuando él fue llevado al faraón, ¿verdad?, el faraón le dijo: me dijeron que tú tenías la capacidad de adivinar los sueños. Imagínense, como se lo he compartido otras veces, era la oportunidad de José, ¿verdad?, de alguna forma de cobrarse todo lo que él había sufrido. Esta es la mía, ¿no? Incluso estaba el copero ahí. ¿Se acuerdan que lo hemos conversado otras veces? Estaba el copero ahí. Ese hombre copero, ¿verdad?, se había olvidado de José. Se demoró 2 años en acordarse de José, porque cuando estuvo en la cárcel,
José le dijo, compadrito, a ti no te va a pasar nada. Al panadero lo van a ahorcar, ¿verdad? Lo van a degollar, pero tú vas a volver a la corte. Te van a restaurar. Y acuérdate de mí, porque yo estoy acá injustamente. Por favor, habla con el faraón. Eso está en la Biblia, no lo he inventado yo. Pero el copero se olvidó. Y cuando el faraón lo llama, lo más probable es que estaba ahí, porque el copero era un oficial importante. Era el momento. Ahora me toca a mí. ¿Me la van a pagar? Sí. Yo soy exactamente lo que tú dices, faraón. Tengo una capacidad, ¿verdad? El minuto de cobrarse. Ese era el minuto en que el plan de Dios, ojo queridos, estaba en el corazón y en la boca de ese hombre. Se venía tejiendo un propósito, se venía tejiendo un plan. Por eso que el sufrimiento que pasamos como hijos de Dios tiene un sentido y un propósito. No es que Dios te haya olvidado, no es que Dios sea cruel, sino que hay un plan, hay un propósito que es más alto, que es más profundo, que ni siquiera de lo que tú te imaginas. Y a lo mejor no tiene que ver contigo, sino tiene que ver con tus hijos, tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tus vecinos. Pero si tú eres hijo de Dios, si tú amas a Dios, si Jesucristo está en tu vida, todo lo que tú vivas, lo bueno y lo malo, tiene un sentido, tiene un propósito, porque Dios está contigo. ¿Me entiendes? Así sea que no veas nada, así sea que los diagnósticos sean tenebrosos, así sea que estés solo. Por eso que es importante, ¿verdad? Esta actitud que vemos en Jesucristo, esta respuesta que vemos en Pablo, ¿verdad? Esta respuesta que vemos en José. José le dijo al faraón, no soy yo, no soy yo, es Dios. Pablo dijo, me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Me gozo en mis luchas, me gozo en mi sufrimiento, me gozo en mi angustia, porque cuando soy débil reposa en mí el poder de Dios. Y Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento, ¿verdad? Jesús estaba llevando, ¿verdad? Ese propósito de Dios a la cruz, y por lo que Él soportó, ¿verdad? A pesar de ser hijo de Dios, bendijo a muchísimos hasta el día de hoy. Entonces, cuando nos acercamos a este diálogo, retomando un poco lo del comienzo, no estamos hablando de un Dios cruel, no estamos hablando de un Dios indiferente, sino que estamos hablando de un Dios, ¿verdad?, que no ha perdido el control, que en su gracia, en su amor y su misericordia, ha fijado un plan y un propósito para nuestra vida en un contexto que solo Él conoce. Por eso que la fe es absolutamente relevante. Y lo acabamos de leer en Primera de Pedro. Es la fe. La fe es la que nos sostiene en estos procesos de vida. Es la fe la que es probada. Nunca olvidemos, queridos, que somos absolutamente peregrinos y pasajeros en esta vida. Este mensaje no es para todos. Yo estoy hablando a los hijos de Dios, a los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas. Si tú no lo has hecho, ¿verdad? Esta palabra no es para ti. Y si tú quieres tener la gracia y la bendición de sentir, de saber que hay un propósito en tu vida, tienes que entregar tu corazón al Señor. Tienes que entregar tu vida al Señor. Y si tú entregas tu corazón y tu vida al Señor, todo lo que te ocurra va a redundar para tu bien, porque todo ayuda a bien a los que a Dios aman conforme a sus propósitos. Romanos 8:28. Entonces, mientras tú te sigas resistiendo y mientras tú creas tener el control de tu vida y mientras tú creas, ¿verdad?, ser el Señor de tu vida, esta palabra no es para ti. La puerta está abierta. Esta palabra, ¿verdad?, es para aquellos que tienen el Espíritu Santo. Es lo que no hemos querido entender. Hijos de Dios, hijas de Dios, siervos, siervas de Dios, discípulos de Jesucristo. No es una palabra, ¿verdad?, para el mundo en general. Este Dios es cruel, ¿por qué permite que...? No, eso es superficial.
Aquí hay una experiencia profunda de vida. No se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora entiendo, ustedes quisieron hacerme el mal, pero Dios me trajo aquí. Miren, el capítulo 50 de Génesis, miren lo que José le dice a sus hermanos. En el capítulo 50, ¿verdad? José dice algo loco. Sus hijos seguían llamándose Efraín y Manasés. Pero él les dice, ustedes quisieron hacerme daño. Ustedes quisieron hacerme el mal, pero Dios lo transformó en bien. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, pero ese atributo de Dios está inserto en el contexto de su voluntad. Por eso que a veces tenemos problemas con nuestra vida. Y lo dijimos hace 2 o 3 domingos atrás, nosotros queremos que ese poder de Dios sea como el poder del mago, ¿no? Circense. No, nos sanó, ¡pum!, nos sanó. ¡Pum!, nos sanó. Esto, otro más, ¡ah!, sanado. Otro más, trabajo, ¡pum! Y de 5 palos, ¡pah!, al tiro. Esa es la caricatura que tenemos de Dios en nuestra cabeza. Es horroroso, hermanos. ¿Y por qué es horroroso? Porque es un atrevimiento, es una osadía diabólica de querer manipular a Dios, de querer que Él haga lo que yo creo debe hacer conforme a mis propósitos. Y por eso no aceptamos. Como lo dije hace unos domingos atrás, desde que soy cristiano que tengo estos problemas, ¿verdad? Antes veía mejor. Ahora conozco al Señor, ¿verdad? Y hasta me crecieron los enanos del circo. Me ha ido pésimo. Porque queremos que el poder de Dios obre a nuestro antojo. ¿Quién te crees que eres?, le dice Pablo en Romanos. ¿Quién te crees que eres? ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero, mira, hazme de esta manera, hazme de esta forma, así es mejor? Nuestra arrogancia y nuestra soberbia. Por eso que cuando vemos este diálogo de Pablo con Dios, uy, qué cruel este hombre, o la crueldad que está sufriendo. No logramos entender que hay algo que se está tejiendo. Dios está tejiendo algo. Dios está obrando algo en tu vida. Y si tú quieres que Dios obre en tu vida, tienes que venir a su presencia y tienes que rendirte. Y tienes que entregar tu corazón. Y tienes que creer que Dios tiene un propósito para ti. Y desde esa perspectiva, ¿verdad?, en el sufrimiento requerimos su gracia. Requerimos su gracia. Usted tenía un hijo enfermo, ¿no? Y grave. Hay algunos que han tenido la experiencia fuerte de ver partir a su hijo. Como todo el cariño y el amor nuestro se vacian, con la diferencia que nosotros somos impotentes, ¿no? Situaciones que nos sobrepasan, pero la expresión del amor y del cariño, imagínense la expresión y el amor del cariño de Dios que ve nuestro sufrimiento. ¿Usted no ha sufrido cuando le ha pegado a su hijo o a su hija? Le duele más a uno, ¿no? Todo eso es parte de un proceso. ¿Cuánto más Dios? Por eso, querido, cuando nosotros logramos entender esto, finalmente logramos comprender que lo que Dios quiere con nosotros es una relación de vida. Y el cristianismo, tal como se define o se conoce allá afuera, no es eso. El cristianismo es un conjunto de prácticas, de conceptos, pero eso es basura. Lo que hay acá, ¿verdad?, en esta vida, en lo que nos relata la palabra de Dios, es una experiencia de Dios contigo. Te amo y tengo un plan para ti. Por favor, confía en mí. Esto es mejor. Y yo te acompaño, yo te doy
de mí, te doy de mi gracia, te doy de mi espíritu para acompañarte y tú puedas soportar. Pero confía. Por eso que Pedro dice, ¿no? Estas aflicciones, ¿verdad?, van fortaleciendo la fe. Es como el crisol, que de repente tenemos que ser puestos, ¿verdad?, en el fuego para purificar, porque de lo contrario, ¿verdad?, nuestra relación con Dios es religiosa, es superficial, es cultural, es social, pero no es de vida. Pero no es de vida. Vamos a tener un momento de oración.